Buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí a las 10 de la mañana de este domingo y vamos a iniciar esta segunda jornada de estas jornadas de pornografía y educación sexual en la adolescencia e iniciamos con Ana Pollán. Ana Pollán es graduada en Filosofía por la Universidad de Valladolid y obtuvo en aquel momento el premio extraordinario de fin de grado. Además, es máster en Filosofía Teórica y Práctica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es doctora cum laude, también por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ana ha trabajado en 2 proyectos de investigación de la Universidad de La Rioja sobre prostitución y violencia sexual, dirigidos por Andrea Gutiérrez y financiados por el Gobierno de La Rioja. Ana colabora con algunos medios como Tribuna Feminista o El Común. Ha intervenido en diversos cursos y congresos para mostrar el resultado de sus investigaciones sobre maternidad, explotación reproductiva y prostitución. Ha escrito el libro Misoginia neoliberal, explotación reproductiva, prostitución y pornografía, con un capítulo dedicado especialmente a la pornografía. Ella ha traído 3 ejemplares, no tenemos más, por si a alguien le interesa llevárselo. Os voy a hacer un pequeño resumen del libro para que conozcáis de qué es o acerca de qué va el libro de Misoginia neoliberal, que tiene que ver o pretende ser un grano de arena en la denuncia de la violencia, la explotación y la opresión que padecen las mujeres por el hecho de ser mujeres. Nace de la convicción de que como humanidad merecemos un futuro más digno y que donde existe la prostitución, la pornografía o la explotación reproductiva, ni la igualdad ni la libertad son posibles para las mujeres y las niñas. Mientras sean siquiera concebibles, tampoco la humanidad en su conjunto será digna. Es un horizonte de libertad y sin atisbo de estas violencias solo será posible si no nos limitamos a desearlo ni a pensarlo como mera utopía. Hay que actuar y hacerlo ahora, es lo que nos transmite el libro. Es un libro que pretende ser una herramienta para tomar conciencia de estas realidades y, en consecuencia, un impulso para sumar más voces que reclamen legislaciones abolicionistas que hagan posibles la consecución de nuestra propia plenitud ética como sociedad y como individuos. Así que os dejo con Ana, que nos va a ofrecer una ponencia seguro estupenda. Luego podremos hacer alguna pregunta o, bueno, tener un poco de debate antes de la pausa del café, que será hacia las 11:30. Ana, te dejo sola. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación a estas jornadas. Y muchas gracias a todas, a todos por estar aquí. Además, un domingo a las 10 que tiene especial mérito. Bueno, en mi ponencia lamento mucho no haber podido estar ayer, no estaba aquí y supongo que ya os habréis familiarizado más o menos con la pornografía y la crítica que desde la teoría feminista hacemos a ella. De todos modos, yo me quiero centrar en la nueva pornografía, sobre todo en caracterizarla, en ver sus aspectos más relevantes y que más la distinguen de la pornografía de hace algunas décadas, pero creo que es necesario hacer un pequeño contexto histórico y terminológico para saber de qué estamos hablando y quizás después en el turno de debate, preguntas, comentarios, podemos volver a esta primera diapositiva
y contestar o debatir estas cuestiones que planteo aquí. Siempre que hablo de pornografía, de prostitución, de la mal denominada gestación por sustitución, me gusta empezar ofreciendo la definición que podemos encontrar en un diccionario, que nos pueda dar cualquier persona sin una perspectiva ya no crítica, sino analítica, ¿no? Simplemente exponer de qué trata o cómo se puede definir a grandes rasgos. Y en este sentido suele ser una definición bastante común, bastante asumida, que la pornografía es un contenido sexualmente explícito que pueden presentarse en distintos formatos, plataformas, en pintura, escultura, en novela, poesía o en el medio audiovisual, ¿no? Que cuando pensamos hoy en día en pornografía, pues no pensamos, por ejemplo, en Henry Miller, sino que pensamos en Pornhub. Entonces, bueno, nos centraremos en este medio audiovisual y decía que es un contenido sexualmente explícito con el objetivo de provocar excitación sexual en quien lo consume. Esta sería como una definición acrítica que no problematiza este fenómeno. Después nos preguntaremos si es verdad que simplemente es contenido sexualmente explícito y nada más. Si realmente simplemente refiere al sexo y su contenido fundamental es el sexo, o realmente lo es la violencia, y buscaremos o nos preguntaremos si la pornografía busca una simple excitación sexual, un estado emocional y físico concreto, de la misma manera que una película de miedo intenta producir terror o una película emotiva intenta producir la emoción del espectador, y veremos si aquí simplemente transmite excitación o busca más bien una erotización, una sexualización de prácticas concretas con un mensaje y una pedagogía muy concreta. Es decir, si impone una política sexual. Antes de entrar en la nueva pornografía, que es realmente el tema de esta ponencia, quería hacer un breve resumen del contexto histórico. Hay pornografía muy anterior, pero yo me voy a remontar. Primero lo voy a circunscribir al ámbito audiovisual. Y además me voy a remontar a los años 60-70 del siglo XX, que es lo que ha sido conocido más o menos desde finales de los 60 hasta los 80, mediados, principios de los 80, como la edad de oro de la pornografía. Es decir, esta pornografía encontró su momento álgido en los años 60. ¿Por qué? Porque sobre todo en Estados Unidos empiezan a producir películas que captan la atención del gran público, que se convierten en unas películas taquilleras que seguramente nos suenen a muchos, como es
Por ejemplo, la película Garganta Profunda, protagonizada por Linda Boreman, que además denunció con posterioridad haber sido víctima de violencia física y sexual por parte del productor, que creo que también era su marido, y que durante la propia película lo que filma es la propia violación de esta actriz. Vale, entonces en los años 60 empieza a circular películas taquilleras que se veían en salas de cine X, conocidas así porque era donde se proyectaba pornografía. Yo creo que fue el primer salto de la pornografía al gran público, pero hay que tener en cuenta las limitaciones de estas salas respecto a la actualidad. En la actualidad podemos consumir pornografía desde un teléfono móvil en la intimidad de nuestra casa, de nuestro baño, de nuestro coche, sin tener que desplazarse a un sitio físico donde ser visto o vista por otras personas, donde supuestamente hay un control en la edad de los que visualizan este contenido. Claro, digamos que el porno, la pornografía, a medida que avanza el tiempo desde esta época dorada, se va privatizando en el sentido de que su consumo se va haciendo cada vez más íntimo. Pasamos de las salas de cine X al famoso VHS, a las famosas salas aparte, ¿no?, de los videoclubs, donde había este contenido denominado eufemísticamente para adultos. Esto ya redunda en una popularización importante, en un acceso bastante cómodo, bastante directo, pero de nuevo había que salir de casa, había que buscarlo, había que proveerse de cierta discreción, y entiendo que no era fácil comprar este contenido, por lo menos para las personas menores de edad. Avanzó el tiempo, estamos en los 2000, finales de los 90, aparece en DVD. Se empiezan a popularizar que las antiguas revistas de pornografía introduzcan como suplemento películas en DVD. Es un consumo más barato, más cómodo, de mayor calidad, que a medida que pasa el tiempo se va normalizando ofrecerlo en kioscos normales de toda la vida en cualquier barrio. De hecho, yo recuerdo perfectamente ir con mi abuelo los sábados a comprar pues alguna chuchería, llantas en concreto, y ver que en una esquina del kiosco había, aparte de la mítica Interview, algunas películas, o sea, algunas revistas acompañadas de su DVD en una esquina. Tampoco era algo especialmente oculto. Y el salto definitivo y que transforma totalmente de consumo de pornografía es cuando en los 2000, primeros 2000, finales de los 90, me bailan ahí un poco las fechas, tenemos la pornografía directamente online en internet.
Claro, al principio estas páginas van muy poco a poco creándose. De hecho, el otro día, mirando un poco las fechas de las primeras páginas, encontré algo que yo no conocía y que me resultó bastante curioso. No sé si alguien ha escuchado, no sé si tengo por aquí las siglas, pero creo que era pornografía NTC. No, no sé si a alguien le suena esto. Creo que digo bien las siglas. Bueno, pues es algo tan simple como que con los símbolos que tenemos en el ordenador, barras, guiones, paréntesis, puntos, se dibujaba una escena sexual. Por ejemplo, una felación, unos pechos, un pene y una mujer, pues dicho vulgarmente, a 4 patas. Esto se hacía con simplemente los símbolos del teclado. Perdón, no sé si tenemos aquí conexión a internet, si no luego en el turno de preguntas lo intento buscar. Pero bueno, digamos que esto es casi anecdótico, pero llama la atención cómo ya se intenta generar porno desde muy temprano con lo que sea. Ahora la revolución importante es cuando empieza a haber vídeos pornográficos en internet. Al principio, claro, no tiene nada que ver con las páginas web actuales. En muchos casos había que descargarlo, era bastante complicado, bastante lento. No había la gran calidad de imagen que hay ahora, no era tan inmediato, en muchas ocasiones o casi siempre era de pago. Ahora hay contenido premium, pero sin pagar un solo euro hay cientos de miles de vídeos y vídeos y vídeos para los que solo hay que buscarlos en Google, dar al play y en cuestión de 1 o 2 segundos se puede reproducir absolutamente cualquier contenido. Y por último, y es en lo que me voy a centrar en esta ponencia, con la aparición de las nuevas tecnologías, en particular tablets y laptops, no ordenadores portátiles, pero fundamentalmente los smartphones, los teléfonos inteligentes, es como que pasamos, ¿no?, de tener que ir casi escondidas a una sala X a tener en nuestro bolsillo un reproductor privado individual para consumir tanto porno como quisiéramos. Aunque estuviéramos 100 años seguidos viendo vídeos y vídeos y vídeos, es imposible que un ser humano agote la cantidad de pornografía disponible actualmente en internet. Vale, entonces esta evolución histórica, tecnológica, cultural, desemboca en lo que tratamos hoy, que es la nueva pornografía. Para definirla recurro a Luis Ballester Brahe y su equipo, que es un profesor de la Universidad de las Islas Baleares, que lleva bastante tiempo, bastantes años especializado en pornografía y particularmente en la nueva pornografía
y en su afectación, en cómo afecta a menores de edad, a niños, niñas y adolescentes, en los que el consumo es extraordinariamente significativo, tanto por la cantidad como por la recurrencia, como por las consecuencias que este consumo tiene. Bueno, pues este sociólogo define la nueva pornografía como filmaciones de sexo explícito con acceso fácil, distribución masivamente gratuita, de alta calidad, distribuidas por Internet y orientadas a generar excitación sexual. Se trata de una pornografía que distribuyen grandes empresas capitalistas, muy interesante si alguien lo quiere investigar, con qué país, aparte de Estados Unidos, tiene vínculos Pornhub, que es la principal página web de pornografía. Y como digo, se distribuyen por grandes empresas capitalistas con beneficios millonarios, con cientos de miles de millones de visitas anuales y que posicionan sus ofertas en todo el mundo. Es decir, que el acceso a Internet, salvo en muy pocos países, el acceso, a la pornografía, salvo en muy pocos países, es perfectamente libre y estas empresas consiguen posicionarse mundialmente, no solo en Estados Unidos, no solo en Europa. Lo digo de memoria porque no apunté para otra conferencia, pero creo que del total de páginas web que existen en el mundo, creo que el 12%, algo más, está dedicado, son páginas pornográficas. Esos son millones de páginas web. Fijaos que cuando se busca cualquier palabra, cualquier cosa, en Google muy a menudo pone 150 millones de resultados, ¿no? Porque hay 150 millones de páginas que recogen ese término o cuestiones parecidas. Pues de ese volumen ingente de información, de contenido multimedia, el 12% de esos millones y millones de páginas web es pornografía. Vale, entrando en el tema, en las características, quiero decir, Yusra y Esther y su equipo señalan estas 6, 7. Bueno, la última la he añadido yo para hablar de los trabajos del trabajo del psicólogo Alejandro Villena. Tienen estas características básicas. Primero, algo que ya he ido introduciendo. El soporte es sofisticado y la calidad de imagen es casi perfecta, ¿no? Hasta el punto de que algunos estudios señalan que la tecnología avanza como reclamo, como demanda de la pornografía para que sus contenidos sean cada vez mejores. Por eso la pornografía es una de las industrias más importantes del mundo, porque influye
influye e invierte en la mejora tecnológica para que ésta redunde en su propio beneficio. Accesible. Es sencillísimo encontrar pornografía hasta el punto de que aparece sin buscarla. Un ejemplo muy tonto, pero que lo señala bien. Creo que la Rosalía, no me hagáis mucho caso porque yo musicalmente me quedé en los 80, pero creo que Rosalía tiene una canción que se titula Hentai. Vale, me afirman que sí, parece que acerté. Bueno, pues este título, la verdad es que no lo he escuchado, pero entiendo que no es una referencia explícita a la pornografía y en cualquier caso, si lo es, los menores que les puede gustar Rosalía y buscan esta canción seguramente no sepan ni qué quiere decir y lo buscan para escucharla, ¿vale? Pues hentai es un tipo de pornografía animada y nada más introducir esa palabra en Google salen decenas y decenas de páginas pornográficas, de pornografía hentai y de cualquier otra categoría asociada. Todos hemos tenido 10 años, 8, 12, y a todos, ¿no? Si en los años 80 la gracia era ir a buscar teta, culo, pito en un diccionario, ahora los menores de 7, 8, 10 años veo por ahí risas, parece que se sigue haciendo, pero ahora con la gravedad de que se hace en Google, se hace en Internet. Y claro, si ponemos términos que tengan cierto significado sexual, enseguida aparecen estas páginas web pornográficas porque su estrategia es comprar todos los dominios posibles para estar muy bien posicionadas, es decir, para que muchísimos términos que se introducen en Google den como primeros resultados estas páginas pornográficas. Entonces es accesible, por decirlo así, quieras o no, quiero decir que voluntariamente quiere consumirlo, basta con que ponga porno 5 letras para encontrar tanto como quiera, perfectamente gratuito, sin ningún control de edad. En algunas páginas hay un ejercicio de hipocresía nada más entrar que te pone: eres mayor de 18 años, le das así y ya está. No tienes que dar DNI, tarjeta de crédito, absolutamente nada. Y eso está puesto ahí simplemente para fingir una supuesta restricción a los menores de edad, que por supuesto no es tal. Y hablando de hipocresía, aunque me vaya un poco de la diapositiva, el otro día estaba yo discutiendo en Twitter, que es algo que hago poco, y decía que los vídeos más buscados son los que hacen referencia ya en su título a la palabra violación o similar. Claro, yo veo porno cuando estoy obligada a hacerlo, o sea, mientras realicé la tesis
y cuando tengo alguna conferencia como ahora y quiero apuntar algún dato nuevo, cambiar cosas. Y casualmente, hace un año que acabé, más de un año ya, y que acabé la tesis, que la defendí, y hacía un tiempo que no buscaba porno, perdonadme. Y el otro día, al poner esto, me decían, eso es mentira, no se puede buscar la palabra violación. Dije, primera noticia. Y efectivamente entré y lo comprobé y no se puede buscar, o sea, se puede introducir la palabra, pero te dice que no hay resultados porque la palabra violación y similares están restringidas, están baneadas. Claro, esto puede parecer un avance, ¿no? Porque por lo menos se eliminan las palabras más gruesas, pero a mí realmente, en tanto la pornografía en su totalidad no desaparezca, a mí casi me parece hasta contraproducente, porque un adolescente y no tan adolescente puede concluir que si no aparece y ni siquiera se puede buscar la palabra violación, lo que presencia, lo que visualiza no son violaciones. Lo que hay es un lavado de imagen, una lavada de cara, de ahí como nos acusan de que grabábamos vídeos violando mujeres y en muchos casos menores de edad, vamos a quitar la palabra y colamos el mismo contenido y de paso el 8 de marzo, esto es real, no es broma, cambiamos el logo de Pornhub, por ejemplo, de amarillo o naranja o algo así a morado. Estos son los cambios en la pornografía para adaptarse a las críticas que recibe. Cierro este excursus con una pequeña broma y es que hace un tiempo, hace ya igual un par de años, recuerdo estar viendo las noticias y que decían que la energía nuclear pasaba a considerarse energía verde. Ya está. Claro, el contexto era guerra de Ucrania, falta de suministros, carestía del gasoil, gas y etcétera. ¿Qué hacemos? Llamamos verde a lo que no lo es y tiramos de aquí. Pues la estrategia es la misma, que nos están diciendo que filmamos violaciones, no lo llamemos violaciones. Y ya está. Esta es la manera de blanquearse que tiene la nueva pornografía. Pero bueno, volviendo a las características, contenido ilimitado. En pornografía se puede encontrar absolutamente de todo. De todo es de todo. Suele aparecer en la parte izquierda o superior de estas webs unas categorías desplegables y ahí podemos encontrar 20, 30, 40, 50 términos que además se subclasifican haciendo mención a raza, edad y identidad, entre comillas, sexual, orientación, tipo de práctica, tipo de personas que la practican. La variedad es absolutamente enorme. Y en estas páginas se puede encontrar una escala de violencia, un abanico de violencia completo.
entendiendo que estos vídeos que antes se titulaban como violación y que ahora se pueden titular le di una enorme paliza y me la follé porque no realizó bien su trabajo, por decir algo. Esto no son categorías violentas. Quiero decir, en las páginas web estos títulos aparecen en su contenido convencional, en el que no esté caracterizado ni como sadomasoquismo ni como pornografía dura o hard porn, ¿no? Perdonadme inglés, que no es ni superior ni inferior a mi castellano, pero bueno, pornografía dura, ¿no? Digo que lo que aparece convencionalmente es ya palizas, azotes, estrangulamientos, felaciones donde las mujeres acaban vomitando. Este es el contenido convencional, al que se añade prácticas mucho más agresivas, mucho más deshumanizantes y se buscan ya categorías BDSM o similares. Entonces el contenido es ilimitado en dos sentidos: por la cantidad, millones y millones de vídeos, y por la variedad de prácticas que recogen. Otra característica esencial de la nueva pornografía es la interactividad. Y este punto me parece especialmente importante. Hasta hace no tanto, la pornografía era algo que se veía y ya. Se reproducía un vídeo y ya. Toda la interacción que tú podías tener con ese vídeo, que no es poca, es observarlo y normalmente, así lo recogen las encuestas, los jóvenes y adolescentes y en general cualquier hombre consumidor de esta pornografía suele referir que lo ve con el fin de excitarse y generalmente, casi siempre, de masturbarse. Es verdad que en población adolescente, tanto en chicos como en chicas, también aparece como objetivo entender o comprender o saber más sobre sexualidad y satisfacer dudas sobre prácticas sexuales, etc. Pero en cualquier caso, luego trataré eso, ciñéndome ahora a la interactividad. En cualquier caso, era una acción que el sujeto realizaba consigo mismo viendo una pornografía que le era independiente, extraña, en el sentido de que el sujeto que la consume no puede intervenir en la pornografía, no puede modificar el vídeo, no puede pedir que pase algo concreto, no puede ligar su experiencia a la del vídeo. Esto también ha cambiado y se intenta romper esa barrera. Empezó rompiéndose ya hace tiempo con las famosas webcams que consistían en que eran mujeres prostituidas
en pornografía que en lugar de filmar un vídeo que se quedaba grabado y se reproducía, estaban en directo esperando a algún consumidor de pornografía y este pagaba por interactuar con ella, por escribirle en un chat. Normalmente, pues quiero que te desnudes, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. Esta también es una característica de la nueva pornografía, aunque hace ya bastante tiempo que esto se produce. Pero en los últimos años se han desarrollado infinidad de videojuegos, por ejemplo, donde el sujeto que ve la pornografía crea su propia historia, crea su propio contenido. Y en este contenido los avatares tienen infinidad de acciones, formas de interactuar. Puedes ordenar que violen, que peguen, que ahoguen, lo que queramos. Ahora, aún más grave es que existe, antes de eso, juguetería sexual conectada por Bluetooth. Este es un poco complicado, pero voy a intentar explicarlo. Existen masturbadores para hombres de forma cilíndrica donde se introduce el pene y a su vez este masturbador se conecta por Bluetooth con una página web de pornografía en la que existen ya categorías especiales para el uso de este juguete. Entonces, al reproducir uno de estos vídeos, es como si el usuario viese su propia acción, ¿no? Me sale en primer plano, no, perdón, desde el punto de vista, es decir, point of view, se llaman así, POV. Es decir, imita el contenido a estar viviendo tu propia realidad virtual en el que estos masturbadores conectan el contenido visual con las sensaciones que producen en el pene. Lo voy a explicar en cristiano para que sea más fácil. Si tú en el vídeo estás viendo sexo anal, bastante agresivo, esa sensación la reproduce este masturbador que se aplica en el pene. Es decir, se intenta introducir al espectador en la acción del vídeo. Además de esto, está el fenómeno de OnlyFans, que me insistían en que hiciera una referencia a este asunto y voy a intentar extenderme un poco. OnlyFans fue realmente una página web y es que en su creación, ¿no? En su primera intención era que cualquier creador de contenido pudiese subir a esta plataforma vídeos de los que quisiera por los que cobrase. Que a alguien le encante cocinar y puede enseñar a cocinar, subía vídeos de cocina, y quien tuviera interés en esos vídeos, en esos platos, en aprender lo que esa persona ofrecía, se suscribía y pagaba.
al creador de ese contenido por ver vídeos de cocina, de deporte, de cualquier tema que se os ocurra. Y en teoría, esta era la finalidad de OnlyFans, que cualquier creador de contenido pudiese subir a la plataforma lo que producía y ganar dinero, un porcentaje, a través de las suscripciones de sus fans, ¿no? De ahí el nombre. ¿Qué pasa? Que muy pronto y debido a las nulas restricciones de esta página web, se convirtió en un espacio que casi en su totalidad se centró en la creación de pornografía. Y además con esta interactividad extra, ¿no?, de aquellas webcam, a poder ya exigir, pedir por dinero, pues quiero que grabes un vídeo exactamente haciendo esto y esto, vestida de esta manera, con esta persona, etc. Y me lo mandes. Entonces en OnlyFans hay dos formas de pago, que es o bien suscribirse a un canal, a un creador que realmente es creadora y más realmente es prostituida de contenido, y pagar una mensualidad por acceder a todo su contenido, o pagar puntualmente por vídeos que la chica, la persona, cree para ti. Claro, al ocurrir todo esto, muy pronto empezaron a haber denuncias, que algunas llegaron a las Cortes de Estados Unidos, al Parlamento de Estados Unidos, porque ante la nula regulación se empezaban a ver casos de contenido supuestamente creado, más bien ordenado a menores. Y empezaban a haber denuncias porque se había filmado violencia sexual, abusos sexuales, y se habían puesto a disposición del público. Ante esta realidad, OnlyFans se comprometió, si recuerdo bien, en 2021 a eliminar esta serie de vídeos, y poco después se desdijo y dijo que de aquello nada, que todo iba a seguir igual. ¿Por qué hizo esto? Porque tiene más poder que el Parlamento de cualquier país. Porque no hay ninguna organización internacional que ponga coto a estas producciones. Ni en OnlyFans, ni en Pornhub, ni en cualquier página pornográfica. Otra característica importante, y estas dos últimas las he añadido yo sobre las de Ballester, no porque él y su equipo no las traten, sino porque en la definición de nueva pornografía no hacen referencia a estas dos últimas. El fácil acceso para menores. Claro, esta se deriva de la accesibilidad que comentábamos. La manera de entrar en Pornhub es poner ¿eres mayor de edad? Sí. Y ya está. Y ese sí lo puede marcar un niño, una niña,
porque nadie le va a pedir DNI, tarjeta de crédito, ningún tipo de identificación. Y tiene un gran impacto en edades tempranas. Primero, en un sentido estadístico, porque este estudio de Ballester demuestra que el 77% de los jóvenes entre 16 y 29 años ve pornografía. Además, la mayoría, creo que era en torno al 50%, confiesa verlo de manera regular y en los casos más extremos de forma diaria. Los controles parentales sobre dispositivos tienen efecto, sí, pero bastante limitado. A veces los propios menores aprenden a burlar este tipo de controles. Diversos gobiernos, no hace demasiado en España, plantearon la posibilidad de que para acceder a la pornografía fuese necesario ingresar con una tarjeta de crédito o incluso se llegó a hablar de la firma electrónica y de otro tipo de procedimientos para verificar la identidad. Claro, eso podría llegar a tener cierto efecto para los menores. Luego discutiremos, por mucho que esta jornada sea orientada a la educación de menores, de adolescentes, luego discutiremos si siendo la pornografía una pedagogía de la violencia contra las mujeres, en palabras de Rosa Cobo, si tenemos que limitarnos a restringirla a menores, lo cual reconozco que sería un avance, o la pornografía es problemática en sí, en tanto que se produce a través de la filmación de violencia sexual contra mujeres de carne y hueso y que influye, que dicta, que determina la sexualidad en quienes la consumen, y no me refiero solo a personas adolescentes, a niños y niñas. Pero en cualquier caso, los adolescentes no tienen el menor problema para entrar y ver toda la pornografía que quieran. Alejandro Villena, que es psicólogo y que aborda esta cuestión, dice que si la pornografía en general está orientada a captar a producir ni más ni menos un comportamiento adictivo en cualquier persona que lo ve, mucho más en jóvenes, en niños, niñas, adolescentes, que su madurez no está completamente desarrollada y son mucho más vulnerables a tener comportamientos adictivos, obsesivos, especialmente con un contenido visualmente tan violento, no solo en referencia a las prácticas, sino violento en cuanto a que es un impacto muy significativo. No solemos ver ese nivel de violencia tan explícita ni de imágenes sexuales tan explícitas
que el cerebro de una persona de 7, 8, 9, 10, 12 años y 14 no está preparada para ver no solo ya porque le imponga una sexualización de la violencia, sino porque madurativamente ni siquiera puede asumir, ni siquiera puede comprender ese contenido. Y en este sentido es en el que hablo de impacto visual. Y yendo ya al contenido de la nueva pornografía, quiero aclarar, claro, voy a decir que es extraordinariamente violenta. Con esto no quiero decir que la pornografía de los 70, 80 no lo fuera. De hecho, la definición de Dworkin, Andrea Dworkin, en los 80, 89, creo que era en el 89, que hace de la pornografía es como la deshumanización orquestada del cuerpo y el alma de las mujeres, su destrucción violenta absoluta. Es decir, no quiero que al hablar ahora de nueva pornografía como extremadamente violenta, alguien suponga que la pornografía de los 70, 80 era perfectamente feminista, perfectamente igualitaria, nada de esto. Pero sí que quiero señalar que hay un plus, un escalón más en esa escalada de violencia. Y voy a poner un ejemplo precisamente que encontré hace poco para intentar clarificar esto de que la pornografía siempre ha sido violenta, pero no es comparable la pornografía de los años 80 a la actual en nivel de violencia, en términos generales. Bueno, pues para intentar comprobar esto y exponerlo con un poco más de precisión, no hace muchos meses busqué en Pornhub pornografía de los años 80. Me salieron algunas películas extrañas entre Bollywood y pornografía, pero al margen de esta anécdota más o menos graciosa, hay otra que es muchísimo menos y que me impacta muchísimo. Y es que al poner pornografía años 80, ¿sabéis que me salió una mujer de por lo menos 80 años, seguramente tendría más, realizando una felación a un tío joven de unos 30 años que era un armario ropero de 2 metros. Me impactó muchísimo. Además, bueno, por mi entorno y por el trabajo de mi madre, que es auxiliar de ayuda a domicilio, tengo trato frecuente con gente muy mayor y en el minuto que pude aguantar semejante aberración, reconocí perfectamente por el nivel de rigidez, torpeza, bueno, sensación de desubicación, que esa señora muy probablemente, no me atrevo a asegurarlo, pero estoy casi segura de que sufría
Alzheimer, alguna demencia similar, porque se la veía absolutamente perdida. Algo que, por supuesto, puede provocar la situación. Entonces, cuando la pornografía decimos que es ilimitada en todos los sentidos, no solo cuantitativamente. Es ilimitada porque no conoce límites éticos ni de ningún tipo. La pornografía pretende, y con esto ya casi acabo, pretende la erotización del dominio, la violencia y el sometimiento de las mujeres. Muestra una sexualidad extraordinariamente violenta, donde en general son los hombres quienes ejercen la violencia y son las mujeres quienes la reciben. En algunas ocasiones se invierten estos papeles precisamente con el objetivo de que este marco general se desvirtualice y se preste el argumento fácil de hay mujeres que tienen prácticas sadomasoquistas donde ellas son las que dominan. Entonces esto de que las mujeres siempre son las que reciben violencia es mentira. Bueno, no es mentira primero porque en la inmensa mayoría del contenido sucede al revés y porque las prácticas sadomasoquistas no dejan de ser una objetualización también de las mujeres, independientemente de cuál sea su rol. Es una sexualidad falocéntrica donde el hombre es el centro de la acción. La actividad comienza con su erección y termina con su eyaculación. Las mujeres nunca están en el centro de la acción, sino como objetos. Nunca son las que demandan cierta práctica, las que piden esto sí, esto no, esto lo quiero así, esto no me gusta. No, el sujeto siempre es el varón y ellas son instrumentalizadas para que este hombre se satisfaga. Bueno, he dicho que el centro es el hombre, ni siquiera, porque los planos son tan directos generalmente a los genitales que a veces ni aparecen completas las personas, lo que es una cosificación también extrema y que quizá en esto sí haya una diferencia entre la pornografía de hace algunas décadas donde todavía se molestaban en poner cierto contexto y esta en la que a veces ni siquiera llegamos a ver a las personas utilizadas en estos vídeos de manera completa. A veces solo vemos sus genitales. Y las mujeres aparecen reducidas a objetos, son constantemente instrumentalizadas. No hablan, no proponen, no acuerdan, no se dice esto sí, esto no. Muchas veces aparecen directamente dormidas, drogadas, borrachas. Tenemos un caso reciente en Francia extraordinariamente dramático y aberrante, donde se violaba sistemáticamente, serialmente,
a una mujer previamente drogada para ello. En pornografía se encuentran constantemente referencias al estado etílico o de consumo de droga o de somníferos de las mujeres que aparecen en ellas y se las ve efectivamente idas sin ningún control sobre la acción, y cuando no se les impone así, se les impone por la pura violencia. Y en este sentido, Mónica Lario concluye que la temática principal de la pornografía no es el sexo, sino la violencia. Y este punto me parece fundamental porque muchas veces cuando decimos que hay que erradicar la pornografía y no limitarnos a que los y las menores la puedan ver, se dice que está muy bien restringir ese acceso a la población menor, pero que para la población adulta tal prohibición exigiría una limitación de su libertad de expresión y de sus libertades en general. Pero claro, no es una libertad sexual, no es el problema de la pornografía, no es lo que tiene de sexo, es lo que tiene de violencia. De hecho, llego a concluir que en la pornografía el sexo es el elemento que estorba, el señuelo, el caramelo, lo secundario, con lo que introducir una pedagogía misógina para el ejercicio de violencia física, psicológica, verbal, simbólica y también sexual contra las mujeres y las niñas. Entonces, y esto ya lo dejo para el debate, para no comerme todo el tiempo, los retos que precisamente por esto del tiempo solo los voy a enunciar y si queréis los ampliamos en el debate. Para mí es atender esta epidemia de adicción. Tanto el psicólogo Alejandro Villena como el sociólogo Luis Ballester, con su compañera Carmen Orte, señalan que muchos jóvenes en sus cuestionarios llegan a reconocer que dejan de tener actividades sociales, lúdicas, de socializar con sus iguales, de salir al cine, a jugar al fútbol, a dar un paseo, a lo que sea, por estar encerrados en su habitación consumiendo pornografía. La pornografía, como cualquier adicción, aísla a quien la padece y condiciona todo su comportamiento personal y social a intentar consumir cuanto más mejor, cuanto antes mejor. Siempre se enuncia la importancia de la educación sexual. No puede ser que un menor, su primera referencia a la actividad sexual humana sea lo que observa en pornografía, porque eso configura su imaginario erótico, su imaginario sexual y deja en él o en ella una impronta para siempre,
que le va a costar muchísimo corregir si no recibe otra información, otras alternativas. Las mujeres van a entender, las chicas adolescentes van a entender como normal que en una relación sexual se las agreda, se las ahogue, se les tire de pelo, se les azote, se les obligue o se les imponga tener sexo anal, que no por casualidad los adolescentes lo están viendo como una fórmula de anticoncepción interesante. Entonces, tiene que haber una buena educación sexual y para ello tiene que estar el profesorado, padres y madres advertidos de este contenido, porque el acceso a la pornografía ahora no es el de los 90, ni el de los 80, ni el de los 70, tampoco su contenido. Y, por supuesto, hay que imposibilitar el acceso a menores, pero es que la industria pornográfica tiene tal poder que es imposible. El PSOE, en un intento de estos de contentar a las 3 feministas que les quedan en verano creo que fue, hace un par de meses, decían que se iba a instaurar una especie de pasaporte, una especie de identificación para que solo pudieran acceder a la pornografía personas adultas. Esto no se ha hecho a pesar de que se anunció hace meses, 2 o 3, y además de eso, yo me acuerdo que al segundo día de salir esta supuesta iniciativa, ya se declaró que las principales páginas web no iban a estar incluidas en la restricción, que solo podían restringirse páginas pornográficas españolas que no ve nadie, porque no están bien posicionadas, me refiero en Google, y porque la inmensa mayoría de contenido pornográfico se circunscribe a 4 o 5 plataformas gigantescas que son la referencia de todo el mundo. YouPorn, Pornhub, RedTube y 3 o 4 más. Y esas son intocables por el poder que tienen. Entonces, no puede haber medias tintas, porque no sirven para nada más que para hacer mera propaganda. Y lo que hay que hacer es erradicar la pornografía, y no solo por las personas menores, sino porque en la producción de pornografía se cometen delitos. No puede ser que yo aquí no me pueda levantar y darle un sopapo a alguien sin que venga la policía a detenerme, y si ahora de repente miro a cámara y digo, hola, este es un contenido pornográfico, todo está permitido. Y a partir de ahora pueda ahogar, pueda pegar, pueda insultar, pueda drogar, pueda hacer lo que me dé la gana, solo porque previamente lo he circunscrito en el marco pornografía. Entonces, lo que es delito fuera de ella también lo es dentro, y en este sentido se debe
avanzar hacia su erradicación. Y me callo ya para no consumir el tiempo. Muy bien, Ana, muchísimas gracias. Muchas gracias por ajustarte al tiempo y además redondo el final respecto a los delitos son delitos en todos los sitios. Claro. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta para Ana, algún comentario. Sí, estoy viendo manos, aunque no sé si se puede dar la luz de abajo. Muy bien, pero creo que ya tiene alguien micrófono, sí. Entonces empieza. Te escuchamos. Vale. Ana, lo primero, felicidades por la ponencia magistral, como siempre. Y yo luego, pues de todo lo que has contado, obviamente al final el tiempo es muy reducido, me gustaría hacer una reflexión para que a ver si nos puedes ampliar un poquito más sobre este punto, porque me parece muy importante, pues sobre todo porque me parece que es uno de los elementos que más se utiliza para justificar el tema de la pornografía, que es el papel que tienen las chicas y las mujeres en todo esto, el supuesto consentimiento y deseo de las mujeres de la pornografía, ¿no? Sobre el cómo, o sea, que efectivamente el consumo de chicas, adolescentes y de mujeres cada vez es mayor en la pornografía, pero los porqués de esto, ¿no? O sea, el cómo se junta todo esto con la necesidad de validación y el cómo, aunque nosotras lo deseemos, entre comillas, o sea, nos hayan enseñado a desearlo, esto no significa que las consecuencias para nosotras sean positivas ni que sea un sexo igualitario por el simplemente hecho de que exista este consentimiento e incluso este deseo, el cómo afecta a la psicología de las chicas. Y luego también comentar el tema del aislamiento del individuo, que sucede con todo el tema de la pornografía, ¿no? El cómo, bueno, no solamente la pornografía, sino en general yo creo que está pasando en todos los ámbitos de la sociedad, pero en sociedades, por ejemplo, donde la pornografía es una cuestión ya todavía aún más agravada que aquí, que ya es grave, como Japón, por ejemplo, donde todas estas tecnologías que has estado comentando previamente están tan a la orden del día, afecta tanto al individuo, donde es que la relación que se crea, o sea, no existe relación humana, ¿no? Y esto aísla completamente al individuo y lo erradica de la sociedad y de la capacidad de relacionarse entre sí para tener algún tipo también de incidencia social. Y esto afecta al cómo entendemos las relaciones sexuales, a cómo construimos nuestra eroticidad, ¿no? Que ya no pasa por el te doy un beso y esto me excita o me gustas más o menos, sino que directamente nuestra sexualidad se basa en algo completamente distinto y ajeno al propio ser humano, ¿no? Y esto era, gracias. Bueno, respecto al consentimiento, claro, es la palabra clave ahora para justificar cualquier tipo de aberración, especialmente si afecta a las mujeres. Curiosamente, cuando se habla de libertad y de consentimiento en las mujeres, no se habla de que consintamos estudiar, viajar por el mundo, ser juezas. Siempre que se habla de consentimiento tiene que ver con si consentimos ser utilizadas en la pornografía, en la prostitución, como vientres de alquiler o en las relaciones sexuales para que consintamos cualquier práctica. Es decir, si yo cojo a alguien y le tiro del pelo, o la ahogo, o le pego un bofetón, o le escupo en la cara, yo entiendo que la estoy agrediendo. Pero si le pregunto, oye, ¿te importa que te ahogue y que te escupa? Es que me excita. Entonces estoy teniendo una sexualidad con esa persona perfectamente libre, acordada, consensuada y deseada. Es decir, el consentimiento opera como instrumento para justificar la violencia y para que no sea tomada por tal.
Y muchas veces se mezcla con el deseo. Claro, a mí me encantaría, es un experimento social imposible actualmente, pero a mí me encantaría saber qué referencias eróticas tendría una persona que no recibiera información de la sociedad, ya no es solo pornografía, sino que en qué momento alguien puede incluir agresiones en sus prácticas sexuales. Es verdad que echarle todo el muerto a la pornografía no tiene sentido, porque entonces un señor que viene con las novelas de Sade, siglo XVIII, te dice, parece que aquí internet no había. Pero no me refiero a internet o no a internet, sino a cómo sería nuestro deseo de hombres y de mujeres en una sociedad igualitaria, en una sociedad que no fuera patriarcal. Y yo no entiendo en qué momento una persona con una exploración sexual libre, propia, individual, y con otra persona acabe descubriendo que cualquier barbaridad de la pornografía puede ser una fuente de disfrute. Mónica Lario registra en su libro hasta penetraciones con el glande a través de los pezones. ¿A qué persona se le puede ocurrir esto por sí misma, sin influencia social? A mí me parece prácticamente imposible. Obviamente alguien fue el primero y a alguien se le ocurrió. Pero esa exposición masiva que hace que algo puntual se convierta en norma es lo que produce la pornografía. Y sobre el aislamiento, y además citas Japón, la verdad es que se podría hacer unas jornadas solo sobre esta cuestión. Pero si algo hace la pornografía es aislar, es convertir al individuo en una marioneta al servicio del contenido que le meten por embudo, porque no es que alguien diga, a ver, ¿a mí qué me excita? Pues me excitaría ver, no sé, besos en la espalda y un masaje y no sé qué. No, te excitas con lo que te ponen y te imponen por embudo. Entonces te aíslan en un mundo que no solo no es tu imaginario erótico, sino que seguramente esté muy alejado de esto. Pero te lo imponen y te absorben en él. Y siento no poder ampliar más, pero claro, la sexualidad está deshumanizada por la pornografía. Ya no hay una interacción normal de te gusto, me gustas, hablamos, tonteamos, te beso. No, directamente ves una práctica extrema y tu cuerpo reacciona a esto. Y comentaba Alejandro Villena, estudiando la adicción, que la reacción normal cuando se empieza a ver pornografía es de asco, de impresión, de cierta perturbación, cierta desorientación. Pero si se vuelve a consumir,
se suele empezar buscando contenido suave y como en cualquier adicción hay una adaptación. Y eso que hace 4 meses lo veía y me daba una arcada, lo veo hoy y me excita. El peligro de esto, especialmente en gente adolescente, es una bomba de relojería. Yo felicitarte también, Gracias. Ana, por tu ponencia tan clarificadora. Yo tenía una reflexión o una pregunta, que ya la has contestado casi. Mi reflexión es que si desde los gobiernos no se establece una ley que realmente prohíba todo, que ya has explicado que a nivel de España puede ser, pero que a nivel mundial no, a mí me parece que es un panorama desalentador. Y lo digo en primera persona, lo digo porque dirijo un centro educativo y yo he estado atenta. Y es cierto que necesitamos más educación afectivo-sexual, es cierto. Es cierto que ahora el profesorado tiene que asumir muchísimos roles de psicólogos, de enfermeros, de médicos, para lo que no están preparados o no estamos preparados en muchas ocasiones. Tenemos que asumir que vamos algunas veces como salmones a contracorriente, porque si decides que prohíbes el uso de dispositivos móviles en las aulas, te encuentras que también tienes que hacer de policía, porque el 80% de los alumnos, aunque lo saben, lo llevan. Tenemos también el problema de la poca información o sensibilización sobre la pornografía, tanto padres como madres como el profesorado, pero es que nos vemos escasos de recursos porque o estamos todo el día con los adolescentes, con los hijos, o es imposible porque ellos antes o después van a tener ese contacto y no porque queramos, porque lo has explicado súper bien. Y a raíz de todo esto, yo también, y puedo afirmar, porque hemos hecho un estudio, que ha aumentado en los colegios y en los institutos el nivel de violencia, tanto física como verbal, en alumnos cada vez más pequeños, porque en alumnos de primero de la ESO, concretamente, el aumento de la violencia, tanto verbal como física. ¿Y a qué se debe? A todo, ¿sabes? Pero nos sentimos impotentes en muchas ocasiones porque sí, porque hasta, yo creo, o sea, y termino y cierro, que como no haya desde la inspección educativa, desde los gobiernos y de algo, es que vamos como salmones a contracorriente. Claro, es que siempre que se aborda este asunto aparece la frase mágica, ¿no?, de la solución es la educación sexual. Vamos a ver, actualmente en España llamamos educación sexual a que un señor de una asociación a veces de dudosa procedencia, pero eso ya es otro tema, va 1 hora a un instituto a enseñar a poner un preservativo, a enunciar 4 enfermedades de transmisión sexual. Veo ahí algunas caras que dicen que sí. Y a decir que poco más, ¿no? Que el sexo tiene que ser deseado y consentido, por supuesto. Claro, a esta hora de formación anual, en la otra parte de la balanza hay cada tarde 3 o 4 vídeos de pornografía. ¿Con qué
mensaje con qué idea de la sexualidad se va a quedar un adolescente con lo que ve a esta distancia todos los días de manera explícita, o que aunque un señor o señora les diga un día que se pongan preservativo y que pregunten a la gente si quieren tener sexo con ellos. No podemos dejar en manos de un tallerito la educación sexual de nadie. Y una muy buena amiga, también docente, me decía, empieza a estar ya muy harta de que la receta es educación, educación, educación. Claro que es muy importante, pero los docentes son personas, no son dioses, no pueden llegar a todo el mundo, no pueden sentarse todos los días 1 hora con los 300 alumnos que tienen. Y no pueden indagar en lo que está en la mente de cada alumno o alumna. Entonces, ¿qué mejor manera de prevenir el consumo de pornografía en menores? Coño, que no la haya. Y es que suena a burla. Pero esto es como si decimos, bueno, vamos a crear una web con millones de vídeos, de palizas, de vejaciones a personas ancianas, o personas negras, o personas homosexuales. Lo vamos a mantener ahí abierto a todo el mundo, sin restricción de edad, pero luego vamos a poner una clase anual de educación en Gandhi, que también bueno, de educación pacifista. Hombre, será más normal no exponer delitos patrocinados por grandes empresas y no permitir que menores se eduquen viendo 4 o 5 palizas al día. Si esto con una paliza fuera de la cama tiene sentido, ¿por qué con una paliza y cosas peores dentro de ella suena a puritanismo, a prohibición? No, hombre, es que no puede haber ese contenido, a mi juicio, para nadie, y para menores mucho menos. Si no creas el problema, no lo tienes que solucionar. Si erradicas la causa, no peleas con las consecuencias. Y mientras, como mínimo, sería exigir que algún puñetero gobierno corte estos contenidos. Digo para menores porque estamos en un ambiente que aborda esto, pero como mínimo se podría lograr eso. ¿Va a ocurrir? No. ¿Por qué? Porque los gobiernos no mandan, mandan las empresas. Y las pornográficas y proxenetas son las más poderosas del mundo, junto con las el tráfico de droga. Con lo cual, quien manda impone. Siento ser así de desalentadora, pero es el mundo que tenemos. Se ha mencionado bueno, como padres, pues a mí en mi caso me preocupa, ¿cómo podemos prolongar la sensación de rechazo inicial de los niños ante una primera exposición, aunque sea de un mínimo voltaje explícito, que luego va escalonando? Claro. Claro, yo creo que hay que hablar con ellos, no desde el enfado, porque al final son víctimas. Nadie con 8 años, con 10, con 12,
tiene la culpa de que exista una sociedad que le permite o que le facilita ese contenido. Entonces creo que hay que intentar que entiendan que las personas que están ahí, especialmente las mujeres, son personas de carne y hueso, que sufren, que sienten dolor, que sienten vergüenza. Creo que es muy importante trabajar la empatía en los adolescentes. ¿Cómo te sentirías tú, aunque suene un poco crudo? No hace falta aludir a prácticas sexuales, sino ¿cómo te sentirías tú si aparecieras desnudo en un vídeo que puede ver cualquier persona y reírse o disfrutar con ello? ¿Cómo te sentirías tú si una persona que te gusta, en vez de darte un beso, darte la mano o querer pasar tiempo contigo, quiere agredirte o quiere utilizarte para su placer sin pensar en ti? ¿Cómo te sentirías tú si no te apetece hacer algo y te lo imponen? Intentar que se pongan en la piel de esa persona que creen que no es nadie, pues es una persona como él, que tiene padres, que tiene familia, que siente vergüenza, que se siente humillada, y tú no puedes disfrutar viendo la humillación de otra persona. ¿Que te interesa el sexo? Claro, preguntar a un padre, a una madre es muy difícil y seguramente no lo haga, pero que intenten buscar información por lo menos escrita, por lo menos que pregunten qué es esta práctica. Si tienen confianza contigo, pues ojalá te lo pregunten a ti. O sea, la curiosidad no es mala. Todos hemos leído. Felación, coño, ¿qué es eso? Voy a buscarlo. Es inevitable. Pero si por lo menos lo buscan en una fuente que no sea pornográfica, retrasarás esa introducción. Y creo que a través de la empatía, de intentar que se pongan en el lugar de esa persona, de esa mujer, entenderá o por lo menos retrasarás un consumo acrítico, que no es poco. Muy bien. Pues muchas gracias, Ana. Gracias. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, aproximadamente media hora, ¿vale? Nos importará que retrasemos un poco el inicio de la mesa redonda siguiente y descansamos media hora tomando el café.